¿Ahí lo ven bien? Sí, Sí, se ve bien. Sí, sí, perfecto. Bueno, hay muchas de las cosas que ya la habló la doctora Andrea. Voy a tratar de ser rápido en esas partes para no repetir. Ustedes cualquier cosa me frenan. Tenés que aumentar, poner en la copita. Ahí va. Ahí está, ahora sí. Sí. Bueno, la definición de anemia es la incapacidad de transportar el oxígeno por los tejidos para satisfacer los requerimientos, y la concentración de hemoglobina va a depender de la edad y del sexo. En las mujeres la definición de anemia es menos de 12 gramos de hemoglobina, en los hombres menos de 13 y en las embarazadas es menos de 11. Recuerden que las anemias se clasifican de acuerdo al volumen corpuscular medio en anemias microcíticas, aquellas que tienen un BCM menor de 80, normocíticas, y macrocíticas, las que tienen mayor a 98 de BCM. Y otro criterio para la clasificación de anemias es la concentración de reticulocitos, que lo que nos dice es la capacidad de la médula ósea para responder al descenso de hemoglobina. ¿Y qué son los reticulocitos? Son el estadio que se encuentra entre los precursores de los glóbulos rojos, que se llaman eritroblastos, y los glóbulos rojos maduros, y acá en la foto están como lo vemos nosotros al microscopio con el azul brillante de Crecillo, que lo que tienen son glóbulos rojos con restos de ARN ribosomal. Entonces, las anemias las clasificamos en microcíticas, macrocíticas y normocíticas, y regenerativas o arregenerativas, y nuestro tema, que va a ser la anemia ferropénica, va a ser una anemia microcítica, hiporregenerativa. Todas las anemias carenciales son hiporregenerativas, o sea que el recuento de reticulocitos va a ser bajo, y la anemia megaloblástica por déficit de ácido fólico o de vitamina B12 va a ser una anemia macrocítica con reticulocitos bajos. El único caso de anemia regenerativa, o sea, con un aumento de reticulocitos, es la anemia hemolítica, por las diferentes causas que puede haber, o en caso de una hemorragia aguda, que en ese caso también vamos a ver reticulocitos altos. El resto, los reticulocitos suelen ser normales o bajos en el caso de las anemias carenciales. Con respecto a la anemia ferropénica, bueno, se debe a la disminución de la concentración de hierro en sangre, y de acuerdo a la severidad tenemos tres etapas. Una que se llama ferropenia latente, que es la inicial. La segunda es la eritropoyesis ferropénica, y el tercer estadio de severidad es la anemia ferropénica. Tenemos que la ferropenia latente, lo único que vamos a tener disminuido es la ferritina, el resto de los parámetros de laboratorio van a ser normales. En la eritropoyesis ferropénica va a estar disminuido, aparte de la ferritina, la saturación de transferrina y el TLC, y ya en la anemia ferropénica vamos a ver, aparte de la disminución de los parámetros de hierro, el descenso de hemoglobina y una anemia microcítica. Como ya habló Andrea, el hierro tiene un metabolismo cerrado. En condiciones normales la absorción y las pérdidas suelen ser iguales, y la mayoría del hierro que se utiliza viene de la parte interna, sobre todo de los glóbulos rojos viejos que se rompen, y de los depósitos de hierro hepáticos. La regulación del metabolismo del hierro está dada por la hepcidina, tanto a nivel del enterocito como del macrófago esplénico como del hepatocito. La forma de eliminación del hierro de la célula hacia el nivel sanguíneo es mediante la ferroportina, y la hepcidina inhibe negativamente a la ferroportina.
y la hepcidina va a estar inhibida en caso de ferropenia o hipoxia, y va a estar estimulada en casos de inflamación o en casos de sobrecarga de hierro. Bueno, esto es lo que dijimos, que la anemia ferropénica corresponde al estadio final del déficit de hierro. Existen poblaciones sensibles que llamamos, que son aquellos que requieren alto consumo de hierro, es en la etapa de crecimiento, embarazo, mujeres en edad fértil y adolescentes. Entonces, en estas poblaciones no suele haber una causa patológica que lleve a una anemia ferropénica, por lo que sí se debe tratar, pero no es necesario investigar una causa, excepto que con el tratamiento por vía oral no respondan a la reposición. Y además la anemia ferropénica también nos puede hacer pensar en otras enfermedades, como ya mencionaron, como la enfermedad celíaca, que muchas veces se diagnostica por encontrar en un laboratorio una anemia ferropénica sin tener ninguna manifestación de síntomas de mala absorción. Bueno, para la ferropenia es muy importante el interrogatorio, preguntar sobre los síntomas. Dentro de las anemias es la anemia con mayor sintomatología, porque el hierro no solo participa en el transporte de oxígeno en el glóbulo rojo, sino que también es cofactor de otras enzimas como el citocromo y demás, y en la mioglobina por eso es muy sintomática. Aún sin anemia, en aquellas personas que tienen una ferritina baja suele ser muy sintomático. Y además, como cualquier tipo de anemia, el tiempo de evolución, porque en aquellas que se instauran de forma aguda, son mucho más sintomáticas que en aquellos que vienen crónicamente con un descenso gradual de la hemoglobina. Y siempre preguntar sobre manifestaciones extras que pueden predisponer a la anemia. Dentro de los signos y síntomas, suele verse la pica, lo que uno llama, que es el consumo de cosas que no sean alimentos, como por ejemplo la tierra o el hielo, que es muy común, papel, trastornos tróficos epiteliales. El reboque de la pared en los chicos. El reboque de la pared, sí, es muy, muy común ver esos síntomas y eso nos puede hacer pensar en una anemia ferropénica. Trastornos tróficos epiteliales como la coiloniquia, fragilidad y caída de cabello, glositis atrófica o estomatitis angular, síndrome de Plummer-Vinson, que es la disfagia ferropénica por la presentación de pseudomembranas. ¿Y cómo evaluamos ante estos síntomas la ferropenia? Bueno, el primer paso es un hemograma, entonces evaluar los índices eritrocitarios. Lo que vamos a ver entonces es un volumen corpuscular medio bajo, una hemoglobina corpuscular media baja y un RDW alto, que es un parámetro de dispersión, de tamaño del glóbulo rojo. Eso significa RDW. Y lo que vamos a ver en este cuadro es que tanto la hemoglobina como el BCM van a hacer, el descenso va a ser sincrónico. ¿Qué significa? Una anemia leve suele tener un BCM bajito, pero no tan bajo. En cambio, cuando la anemia ferropénica es muy profunda, el BCM es muy bajito. A diferencia de la talasemia, que es una anemia microcítica también, pero que suele tener un BCM mucho más bajo, desproporcionado con respecto a la hemoglobina. Y además, la talasemia tiene un RDW normal, porque todos los glóbulos rojos son chiquititos de igual tamaño. Otra cosa que podemos ver en el hemograma es una trombocitosis reactiva, que es el aumento de recuento de plaquetas por encima de 350.000. Podemos ver leucocitosis, son hallazgos inespecíficos, pero pueden presentar hiperpigmentación
y rara vez leucocitosis, y todas estas alteraciones desaparecen luego del tratamiento. Acá en esta imagen se ve, nosotros hacemos frotis de sangre periférica, que lo evaluamos al microscopio. Lo que vemos son los glóbulos rojos, que son chiquitos con respecto al tamaño. En esta foto justo no hay un linfocito, pero para uno decir el tamaño en el frotis, de si es de tamaño normocítico, macrocítico o microcítico, lo que uno hace es comparar el tamaño del linfocito con el glóbulo rojo. Cuando es menor tamaño que el linfocito, ahí uno dice que ve el aspecto de la microcitosis. Y después lo que vemos es el halo claro central del glóbulo rojo, que corresponde a más de 1/3 del glóbulo rojo, y por eso tiene hallazgos de hipocromía. Luego pedimos un perfil férrico en el cual solicitamos ferremia, que es el hierro en sangre, transferrina, que es la proteína que transporta el hierro, TIBC, que es la capacidad de transporte del hierro, que lo que nos indica es la afinidad que tiene el organismo con el hierro, el porcentaje de saturación de la transferrina, y la ferritina, que es el reflejo de la reserva, y es el test más importante en el cual nosotros nos abocamos para evaluar el déficit de hierro. Una ferritina baja siempre es sinónimo de ferropenia, pero una ferritina alta no siempre es sinónimo de sobrecarga, porque no solo se puede dar en algunas enfermedades como la hemosiderosis o hemocromatosis, sino que también se puede dar en la inflamación, porque vimos que en la inflamación está aumentada la hepcidina, que es quien inhibe la liberación de hierro de las células. Entonces vamos a tener una ferritina alta, pero hierro en sangre suele estar bajo porque no se puede liberar. Entonces la ferritina es el mejor parámetro, y cuando está baja siempre es sinónimo de ferropenia. Nena, una preguntita. En muchos laboratorios ponen como valor normal de ferritina, ponele de 10 a 200, pero 10 es una ferritina baja. Sí, sí. Ahí justo acá ¿Cuál es para vos el valor normal para decir que está normal la ferritina? Y en general, siempre menos de 30 de ferritina, nosotros ya lo consideramos como ferropénica, y a eso le sumamos también siempre la saturación de la transferrina. Pero un nivel menor a 30, reponemos hierro. Ahora, distinto fuese el caso, por ejemplo, acá en esta diapositiva, en los pacientes, por ejemplo, con insuficiencia renal crónica, el parámetro para uno decir que tiene ferropenia es un poco mayor, y tomamos como corte 300 de ferritina, menos de 300 o una saturación menos de 30 en un paciente con falla renal, decimos que tiene aparte un déficit de hierro y hay que reponerlo. Pero en cualquier otra persona que no tiene ningún otro tipo de anemia, menos de 30 de ferritina es el parámetro para ferropenia. Y bueno, y en la insuficiencia renal es importante reponer el hierro antes de darle la eritropoyetina, además. Totalmente. Sí, totalmente. Si no va a aumentar la producción. Perdón, discúlpame que o sea, que yo veo pacientes con trastornos alimentarios que tienen ferropenia o tienen una ferritina, y es verdad, te dan de 18 a, no sé, ¿a cuánto? A 100, 200. Entonces ya menos de 30 tenés que suplementarla. Sí, sí. Yo no sé por qué los laboratorios ponen como valor normal de ferritina a partir de un valor tan bajo. Sí, y depende mucho si es mujer, si es hombre, todo ese tipo de cosas, que claro, menos de 30, con una saturación de transferrina menor a 24, uno asume que hay suele haber en general componente mixto, parte de anemia por trastornos crónicos y parte por déficit de hierro, pero una saturación menos de 24 asociada a una ferritina menos de 30, uno ya dice que tiene un componente de ferropenia. Y siempre el gol estándar para el diagnóstico de la ferropenia es la respuesta al tratamiento. Eso también, porque el laboratorio no se guía, y después lo que marca
que si tenía verdaderamente, aparte el déficit de hierro o no, es que con la reposición de hierro mejoren los valores de hemoglobina y hematocrito. Tengan en Perdón, cuenta, pero discúlpame, tengan en cuenta, chicos, que muchas personas tienen lo que la doctora habló de las etapas iniciales, de falta de hierro, pero se quejan por astenia, una astenia importante, no tienen anemia todavía. Por ahí son chicas que tienen colocado un dispositivo intrauterino y tienen menstruaciones abundantes y tienen una ferritina por debajo de 30. Bueno, reponerle el hierro a esa persona le cambia la vida, pues les desaparece la astenia. Lo habrás visto un montón de veces, Jimena, seguro. Sí, son muy sintomáticas, muy sintomáticas. Vienen sobre todo las mujeres en edad fértil, con las menstruaciones y demás, niveles de ferritina bajos sin tener un mínimo de repercusión en el hemograma, genera también mucha astenia. Tengan en cuenta que el hierro forma parte de la mioglobina, que es la proteína muscular, y aparte de la cadena de citocromos que generan la energía celular por el salto del oxígeno. Así que les cambia la vida cuando le das hierro. Sí, te lo agradecen un montón porque son otra persona. Yo creo que en medicina, reponer hierro en caso de ferropenia y reponer hormona tiroide en caso de hipotiroidismo son las más gratificantes para el médico. Sí. ¿Y el tratamiento después vas a hablar? O sea, el tiempo de No, el tratamiento. tratamiento lo vemos en la segunda mitad del año. Ah, bueno, porque quería ver el tiempo de tratamiento en los pacientes ferropénicos. ¿Cuánto dabas? Lo que uno hace es dar el tratamiento hasta normalizar los valores de hemoglobina y hematocrito, y ese mismo tiempo que demoró hasta llegar a una hemoglobina y un hematocrito normal, por ejemplo, 2 meses hasta normalizar la hemoglobina, uno da esos 2 meses extras para llenar los depósitos. O sea que si uno demora 2 meses en mejorar a valores normales de hemoglobina, uno le da 2 meses más para llenar las reservas. Todo esto si tiene una causa que es reversible. Hay personas, es muy común en el consultorio, que vengan pacientes con miomatosis uterina, con pérdidas crónicas, sin un tratamiento efectivo quirúrgico, y a veces uno la deja a largo plazo porque hasta que no se resuelva la parte quirúrgica y demás, uno no le puede suspender. Y en el caso de que sea solamente una disminución de la ferritina y que no tenga modificaciones en la hemoglobina. 3 meses. 3 3 meses, meses. y uno después hace el control del perfil férrico a ver si ya mejoró, se le puede suspender. Bueno, gracias. Bueno, y otros 2 test que existen para la anemia ferropénica, pero que no son usualmente utilizados, es la protoporfirina libre eritrocitaria, que es un índice de disponibilidad del hierro por el eritroblasto, que dijimos que era el precursor del glóbulo rojo, y en caso de ferropenia se encuentra aumentada, y los receptores solubles de transferrina, que también se puede medir, y es una medida indirecta del estímulo de la eritropoyesis. Acá vemos que en caso de ferropenia o aumento de la eritropoyesis por un sangrado nuevo o un estímulo por hemólisis y demás, va a estar aumentado el receptor soluble de transferrina. Estos 2 test, de hecho, en general no se suelen hacer y no se hace de rutina. Es solo para que lo menciono para que lo sepan. Entonces, lo que vamos a ver en la anemia ferropénica es una anemia microcítica con una ferremia disminuida, una capacidad de transporte aumentada, que es la avidez que tiene el organismo por el hierro, un porcentaje de la saturación de la transferrina disminuida y una ferritina disminuida. Otros marcadores que dijimos, la protoporfirina eritrocitaria y el receptor soluble de la transferrina, los dos van a estar aumentados. En caso de realizar una médula ósea, que hoy en día no se realiza a nadie una punción de médula para diagnóstico de ferropenia, pero bueno, en ese caso los depósitos de hemosiderina van a estar
ausentes y no va a haber sideroblastos. Y como siempre, el gol estándar de las anemias carenciales para confirmar que era una anemia por déficit de hierro es la prueba terapéutica y que los parámetros de laboratorio mejoren con el tratamiento. Bueno, ya lo habían hablado, esto de que el diagnóstico etiológico de la anemia puede ser por aumento de las pérdidas, por una hipermenorrea, gastritis, epistaxis, algún otro sangrado o hemoglobinuria paroxística nocturna, aumento de los requerimientos, en el caso del embarazo y la lactancia, una escasa ingesta de hierro henínico, o alteraciones de la absorción, como habían dicho, una cirugía gastroduodenal o una cirugía bariátrica, infección por Helicobacter pylori, que no solo que compite el Helicobacter pylori con el hierro, sino que también produce microerosiones sangrantes, entonces suele ser muy común la anemia ferropénica, y uso de inhibidores de bomba de protones como el omeprazol, que es comúnmente recetado para todo el mundo, la enfermedad celíaca o la gastritis atrófica inmune, que no solo puede dar, bueno, la anemia perniciosa con déficit de B12, sino que también de hierro. Tengan en cuenta, chicos, que hay mucha gente que recurre a la automedicación con inhibidores de la bomba de protones. Eso se ve mucho en la práctica clínica. ¿Qué medicamentos toma? Bueno, ¿y quién se lo indicó? Ah, mi amiga, porque es buenísimo para el dolor. Y lo toman años. Sí. Así que tengan en cuenta eso en el interrogatorio. El omeprazol, ¿no? ¿Sí? Entre otros, todos los prazoles, pantoprazol, esomeprazol, bueno, todos los prazoles, inhibidores de la bomba de protones. Porque el pH ácido favorece la absorción y la clorhidria disminuye la absorción de hierro, por eso genera la anemia ferropénica. Bueno, y el diagnóstico diferencial entre anemia ferropénica y anemia de los procesos crónicos es que la anemia ferropénica tiene mayor astenia que la anemia de procesos crónicos. Hay más descenso de hemoglobina que con respecto a la anemia de los procesos crónicos. La anemia de los procesos crónicos suele ser una anemia leve a moderada. En general nunca suele ser una anemia severa. Si hay una anemia severa, pensar que hay otra causa más aparte de la anemia por los trastornos crónicos. Y bueno, como dijimos, el principal parámetro para diferenciarla es la ferritina, que va a estar baja en la anemia ferropénica y alta en la anemia de los procesos crónicos. Ayer les habló Clelia Minisale de esta anemia. Sí. Bueno, y después vamos a la anemia megaloblástica, que acá vemos un frotis de sangre periférica de un paciente con anemia megaloblástica, que lo que vemos característicamente en el frotis, aparte de que los glóbulos rojos, más allá de que tienen un tamaño variable, predominan los macrovalocitos que llamamos nosotros, que son aumentados de tamaño. Lo característico de esta anemia es que los neutrófilos, que es lo que vemos, es el blanco, es hipersegmentado. ¿Qué significa? Que un neutrófilo ya tenga 6 segmentos o más, o el 5% de los neutrófilos tengan 5 segmentos, a eso llamamos hipersegmentación, y es uno de los primeros hallazgos de la anemia megaloblástica mediante el frotis de sangre periférica. Bueno, entonces dijimos que es una anemia macrocítica, arregenerativa, como todas las anemias carenciales, el descenso de reticulocitos, tienen células de mayor tamaño que corresponde según el estadio madurativo, y genera entonces una alteración de la maduración del núcleo por alteración de la síntesis del DNA, y genera un asincronismo madurativo entre el núcleo y el citoplasma. Se genera una eritropoyesis ineficaz, que no es lo mismo que hemólisis, ¿sí? Hemólisis es el acortamiento de la vida media de los glóbulos rojos, pero ya maduros, por eso los reticulocitos son altos. En cambio, en este caso, la eritropoyesis ineficaz es la muerte precoz, pero de los precursores de los glóbulos rojos,
Por eso los reticulocitos están bajos en este caso, a diferencia de la anemia hemolítica, y sí se ve que hay aumento de la bilirrubina y de la LDH. Bueno, esto ya lo habían dicho, de que las fuentes son de origen animal, por eso el vegetariano estricto no tiene aportes, y el depósito, las reservas hepáticas se agotan en 3 a 4 años, a diferencia del ácido fólico, que son meses. El sitio de absorción es el ilio. Esto es solo, ya lo hablaron, cómo se absorbe, es solo para mencionarles que la absorción de vitamina B12 lleva diferentes pasos, y por todo esto, por este mecanismo complejo de la absorción, la causa más frecuente del déficit de vitamina B12 es por una alteración en la absorción. Y las causas tenemos una dieta deficiente, una liberación disminuida en alimentos, como en el caso de gastritis atrófica, uso crónico de inhibidores de la bomba de protones, déficit de factor intrínseco, falla en la liberación de vitamina B12, sobrecrecimiento bacteriano o alteraciones intestinales. Y el déficit de ácido fólico, como también lo mencionaron, predomina en los alimentos de origen vegetal, son muy termolábiles, por eso el aprovechamiento es máximo con los vegetales y verduras frescos y no cocidos, y la duración de las reservas son 3 a 4 meses, a diferencia de la B12, que era 3 a 4 años. Y se absorbe en yeyuno proximal y presenta también una circulación enterohepática. Y el requerimiento de ácido fólico aumenta hasta 10 veces en el embarazo o la lactancia, o en casos de, por ejemplo, una anemia hemolítica, en donde aumenta el requerimiento de ácido fólico diario. Entonces, las causas de déficit de ácido fólico es aumento en los requerimientos, alteración en la absorción, como por ejemplo la enfermedad celíaca, enfermedad de Crohn o inducido por algunos fármacos, disminución en la ingesta, o trastornos en la síntesis por medicamentos. El más conocido es el metotrexate, que inhibe la enzima, la dihidrofolato reductasa, que transforma el ácido fólico en su metabolito activo. Por eso en los pacientes con... los pacientes tratados con metotrexate están suplementados con ácido Están fólico. suplementados, y están suplementados no con ácido fólico, sino con Fólínico. ácido urínico, que es su metabolito activo. Bueno, esto ya lo habían hablado, que era lo de la trampa del folato y demás, así que no lo voy a mencionar. Y otra de las cosas que les quería hablar era de la anemia perniciosa, que es la causa más común de anemia megaloblástica, que la causa es una gastritis autoinmune que lleva a la destrucción de las células parietales gástricas, que es donde se produce el factor intrínseco. Se suele asociar con muchas patologías autoinmunes como el hipotiroidismo, diabetes o vitiligo. Suele ser más común en pacientes ancianos y tiene cierta asociación con el carcinoma gástrico. Para el diagnóstico de anemia perniciosa lo que tenemos que dosar son los anticuerpos, que tenemos dos, que está el anticuerpo antifactor intrínseco, que tiene una alta especificidad pero una baja sensibilidad, y el anticuerpo anticélula parietal, que tiene una alta sensibilidad pero baja especificidad, y además hacemos una endoscopía con toma de biopsia que ahí demuestra la atrofia gástrica. La clínica de la anemia megaloblástica, tenemos que tanto por el déficit de ácido fólico como B12, la clínica suele ser asintomática. Suelen tener los pacientes una hemoglobina menos de 7 y estar súper asintomáticos y es bien tolerada. Suelen tener citopenias asociadas, o sea que suele verse en el hemograma, aparte de anemia, leucopenia y plaquetopenia, una ictericia leve y una glositis atrófica. Y cuando la anemia megaloblástica está producida por déficit de la vitamina B12, suelen tener manifestaciones neurológicas
por degeneración de los cordones posteriores y laterales de la médula espinal, y también pueden tener alteraciones psiquiátricas como lo que uno llama la locura megaloblástica. Todo esto es cuando el déficit es de vitamina B12 y no de ácido fólico. Tengan en cuenta, chicos, que la vitamina B12 en el ser humano actúa como cofactor de 2 enzimas nada más, que son la metionino-sintasa, que ya la vimos cuando hablamos de ácido fólico, y la L-metilmalonil-coamutasa, que es una enzima que en presencia de vitamina B12 cataliza la síntesis de succinil-CoA a partir de metilmalonil-CoA. Por eso cuando falta, hemos visto que cuando falta B12 y ácido fólico aumenta la homocisteína porque la metionino-sintasa no puede llevar a cabo bien su tarea de sintetizar metionina y liberarle del metilo al tetrahidrofolato. Pero además acá aumenta el ácido metilmalónico cuando falta vitamina B12. Y lo que ocurre al fallar la síntesis de succinil-CoA, que se generan ácidos grasos alterados, defectuosos, con lo cual se perturba la síntesis de mielina. A medida que avanza el proceso, también ocurre después una degeneración axonal que marca la irreversibilidad del proceso. O sea que es muy importante estar atentos a esto. Empieza generalmente en los cordones medulares, el cordón posterior, que la sensibilidad, bueno, acaban de terminar neuro, ¿no? ¿Sí? Ayer. Sí. Anteayer. Bueno, el cordón posterior tiene la sensibilidad propioceptiva aferente y el cordón lateral la vía córtico-espinal descendente, con lo cual el paciente va a tener un síndrome neurológico donde se combina trastornos en la marcha. Los síntomas neurológicos son bilaterales y simétricos y se combinan trastornos en la marcha por la ataxia, con romber positivo, pero también hay manifestaciones de piramidalismo, que esto se llama degeneración combinada de la médula o mielosis funicular. Entonces el paciente puede tener parecias, puede tener trastornos de la sensibilidad táctil, hipostesias, porque además puede afectar, además del cordón posterior, puede afectar también los nervios periféricos y puede afectar los pares craneales y la corteza. Por la afectación de la corteza tenemos todo el cuadro neurológico que puede llegar desde deterioros neurocognitivos, siempre forma parte del protocolo de diagnóstico de un trastorno cognitivo, la medición de vitamina B12. Pueden tener delirio, alucinaciones, suicidio, toda una serie de manifestaciones que en la época en que fue descrita la anemia perniciosa se llamó locura megaloblástica. Y desde el punto de vista del examen neurológico, signos de piramidalismo más perturbación de ataxia. Puede haber también perturbación del nervio óptico con ceguera, puede haber también hipoacusia, puede haber trastornos del gusto y el olfato. O sea, y tengan en cuenta una cuestión, que hay un 30 y hasta un 50% de los pacientes que tienen cuadro neurológico sin cuadro anémico. A tenerlo en cuenta eso. Bueno, continúa nomás, Jimena. Y bueno, para el estudio vamos a solicitar el hemograma, que vamos a ver el aumento del BCM, un RDW aumentado y reticulocitos disminuidos. Y lo que mencionábamos del frotis, de ver macrovalocitos, que es el aumento de los glóbulos rojos, los neutrófilos hipersegmentados, que ya con 1% de los neutrófilos que tengan 6 segmentos ya es diagnóstico, o más de 5% que tengan 5 segmentos. Y acá de vuelta la imagen con el neutrófilo hipersegmentado, que en este caso tiene 8 segmentos. Y en laboratorio general vamos a ver que hay una bilirrubina indirecta aumentada, una disminución de la aptoglobina y una LDH aumentada. Todo esto es debido a la eritropoyesis ineficaz de esta anemia. Y la LDH suele estar más elevada que las anemias hemolíticas. Y por la eritropoyesis ineficaz suele verse también un aumento de ferremia y ferritina en sangre.
Luego pasamos al dosaje de vitaminas, que se hace el dosaje de vitamina B12, aunque un 3 a 5% de los pacientes responden al tratamiento con vitamina B12 a pesar de tener un dosaje normal. Y el dosaje de ácido fólico puede ser el dosaje de ácido fólico sérico o intraeritrocitario. El dosaje sérico es poco útil porque depende de la dieta reciente, y el que es más representativo es el ácido fólico intraeritrocitario, que se correlaciona con los niveles de los últimos 3 meses. Y está disminuido tanto en el déficit de ácido fólico como en la vitamina B2, en la B12. ¿Por qué? Porque como habían dicho ya, que la metilcobalamina, que es dependiente del cofactor, que es la vitamina B12, no puede transformar el ácido fólico que está suelto en forma de metiltetrahidrofolato a tetrahidrofolato, que es la forma en la cual se almacena en la célula. Por eso en el déficit de ácido fólico, de B12, va a estar disminuido también el ácido fólico intraeritrocitario, aparte de niveles disminuidos de vitamina B12. Después también se hace el dosaje de metabolitos, que vamos a ver que la homocisteína está elevada tanto en el déficit de ácido fólico como en el déficit de vitamina B12, mientras que hay un aumento de ácido metilmalónico solo cuando existe déficit de vitamina B12. Y bueno, acá este cuadro entonces que menciona, entonces déficit de ácido fólico, el ácido metilmalónico va a ser normal, la homocisteína va a estar aumentada, el ácido fólico intraeritrocitario y sérico va a estar disminuido, el dosaje de B12 va a ser normal, y cuando existe déficit de vitamina B12 va a estar aumentado tanto la homocisteína como el ácido metilmalónico, el ácido fólico intraeritrocitario va a estar disminuido, pero el sérico va a ser normal o aumentado, y va a estar baja la vitamina B12. Y en el próximo gráfico es más o menos lo mismo, pero ahí les puse los valores normales. Nosotros un déficit de vitamina B12 menor a 200, eso tomamos como punto de corte para decir que está bajo y que comenzamos la reposición. Y el folato sérico menor a 4 también decimos que está bajo, y es cuando comenzamos la reposición de ácido fólico, o el folato intraeritrocitario menor a 100 también lo tomamos como parámetro para decir que está bajo. Muchas gracias. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? Sí, una pregunta. ¿El déficit de B12 menor a 200 es el intraeritrocitario? No, déficit de B12 es el normal. El que es intraeritrocitario y sérico es el ácido fólico. Ah, ok, perdón, O gracias. sea que la vitamina B12 menos de 200 es déficit. Los otros En dos son- suero, en sangre, no en intra. Gracias, perfecto. Doctora, una ¿Alguna otra consulta. duda? En una anemia perniciosa, cuando hay ausencia de secreción de factor intrínseco y ácido clorhídrico, ¿yo puedo llegar a tener una ferropenia por disminución de la absorción de hierro? Sí, sí. Sí. De hecho, la anemia perniciosa no solo suele dar descenso de la vitamina B12, sino también de hierro. Sí, se suele dar. Entonces, ahí al final cuando dijimos que una anemia megaloblástica por déficit de B12 puede llegar a tener aumento de la ferritina y la ferremia, si tengo una solapada o una ferropénica no va a tener esos valores altos. No va a tener. Sí, Perfecto. sí. Tengan en cuenta que a veces hay anemias multicarenciales, en situaciones de enfermedad o de poco aporte alimenticio en determinados grupos poblacionales. Y en el caso de la anemia perniciosa, como lo que va a faltar es el factor intrínseco, ya que la reposición no va a ser nunca vía oral, siempre la damos de forma intramuscular, y de hecho esos pacientes requieren un mantenimiento a largo plazo con vitamina B12. ¿Ninguna otra duda? ¿Pregunta? Bueno, gracias Andrea, gracias Jimena. No. Les voy a pedir las preguntitas para el multiple choice del examen parcial.
Se le hacen llegar a ¿Para Karina. cuándo? Perdón, ¿para cuándo? Y lo antes posible. La semana que viene. Bueno, Bueno, gracias. Bueno, bueno. Ahora, Muchas gracias. gracias. Chao. Estuvo Muchas muy claro. gracias. Ahora.